Yo soy Samantha Mora Hernández, soy endocrinóloga y el día de hoy les voy a hablar sobre problemas tiroideos en el embarazo. Ahí estoy yo, ahí está mi presentación. Bueno, sin conflicto de interés para esta presentación, justo como ha dicho la doctora Valentín, prácticamente estamos aquí por el único gusto de compartir con ustedes. En términos generales, definimos hipotiroidismo como una glándula tiroidea hipoactiva, es decir, no se produce una cantidad suficiente de hormona tiroidea. Lo contrario, el hipertiroidismo, que es una producción excesiva de hormona tiroidea. Siempre me gusta aclarar los términos de hipertiroidismo y tirotoxicosis, que la realidad es que no son sinónimos. La tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas del exceso de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo es la producción excesiva de hormonas tiroideas, específicamente por la glándula. Pero bueno, para fines prácticos de esta presentación, vamos a dividir hipo e hipertiroidismo. Es importante conocer que durante el embarazo, a pesar de que es una etapa pues considerada fisiológica, la realidad es que ocurren muchos cambios en el cuerpo femenino que van a hacer la diferencia entre una mujer no embarazada con una embarazada. Y eso lo vamos a ver reflejado a nivel de las analíticas, a nivel bioquímicamente. Sabemos que la producción de gonadotrofina, precisamente por la gestación, nos va a producir una disminución normal de TSH, porque recordemos que gonadotrofina coriónica comparte una subunidad alfa parecida a la de TSH. Entonces, existe este feedback negativo que genera esta supresión. Estos son los cambios en general, no me voy a detener tanto por obviedad de tiempo, pero de verdad con mucho gusto. Si alguien quiere la presentación, si tiene alguna duda, al final voy a dejar mi correo. Con mucho gusto despejo las dudas que tengan o comparto la presentación o la información que necesiten. Nada más, sí me parece importante señalar, o sea, para entender básicamente los conceptos que vamos a ver más adelante, sabemos que durante la gestación, la elevación de, ay, ya no marca. Bueno, la elevación de gonadotrofina coriónica que está en esta parte va a tener su pico máximo alrededor de la semana 10 a 12 para después entrar en descenso. A su vez, en condiciones normales, considerando una fisiología normal, la producción de hormona tiroidea T4, que es la línea roja, va a coincidir justo con ese pico de producción de hormona gonadotrofina. Al contrario, por lo que les comentaba, la TSH va a suprimirse justo más o menos en el mismo periodo. Por eso es que vamos a encontrar niveles suprimidos de TSH de manera normal o esperada durante el primer trimestre del embarazo. Hay que recordar que hay cambios bioquímicos y físicos. La tiroides puede llegar a crecer hasta un 40%, o sea, en volumen en la mujer embarazada. Entonces hay que tomarlo en consideración porque hay muchas mujeres que pues desarrollan bocio y aunque definitivamente se tiene que evaluar, puede ser una condición pues meramente fisiológica. La tiroides fetal se va a empezar a desarrollar alrededor de la semana 4 a 7 de gestación, o sea, todo igual, vamos en el primer trimestre. Sin embargo, a partir de la semana número 8, es que esa tiroides fetal va a empezar a responder o a producir hormona liberadora de diotropina. Sin embargo, todavía va a estar inmadura y es hasta la semana más o menos después de la 14, más o menos como en la semana 20,
que ya la tiroides fetal puede producir cierta cantidad de hormonas tiroideas. Sin embargo, la verdad es que hasta en la etapa postnatal, un 30 o un 50% de las hormonas circulantes del bebé van a provenir de la mamá. Esto es importante por el desarrollo neurocognitivo. Y bueno, entrando de lleno en las enfermedades tiroideas, sabemos que de manera global, del 5 al 10% de la población general van a tener alguna condición en la tiroides. En embarazadas, la prevalencia es de 1 a 2 por cada 1000 embarazos. En México, el 1% de las mujeres embarazadas van a tener hipotiroidismo clínico, 8% hipotiroidismo subclínico y como vemos, afortunadamente la minoría, en México está reportado 1%, en otras series están reportadas de 0.4 a 0.7% hipertiroidismo. Y hay que considerar que la causa principal es la autoinmune. Es importante tener un adecuado aporte en la dieta de yodo por todas las funciones que nos involucra esta sustancia en la formación de hormonas tiroideas. Esta diapositiva es importante. ¿Qué mujeres van a tener factores de riesgo? Gracias. ¿Qué mujeres van a tener factores de riesgo para disfunción tiroidea? Aquí tenemos que tengan antecedentes de enfermedad tiroidea personal o familiar, que sabemos que ya antes del embarazo tenían crecimiento de la tiroides, que ya se conocen con anticuerpos tiroideos positivos, mayores de 30 años, que tengan diabetes tipo 1 o alguna otra enfermedad autoinmune, porque como les dije, la principal causa de falla es autoinmunidad. Historia de aborto, de parto prematuro o de infertilidad, que hayan tenido igual o más de 2 embarazos, que tengan obesidad mórbida, que usen algunos medicamentos que sabemos que dentro de su molécula tiene un alto contenido de yodo. Y bueno, para entrar directo con la primera condición, que es el hipotiroidismo, decíamos, la primera causa es la autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, y en segundo lugar, la deficiencia de yodo. A pesar de que México está considerado como un país suficiente de yodo por la adición precisamente de este elemento a la sal, la realidad es que no se cuentan con estudios epidemiológicos en nuestro medio, pero sí debe de haber todavía algunas zonas deficientes de yodo, y esto lo comento básicamente de acuerdo a la experiencia en la práctica clínica. Lo importante es que de no tratarse, incrementamos riesgo de mortalidad materno-fetal. El diagnóstico de hipotiroidismo, bueno, pues cuando tiene todo el cuadro clínico, pues está muy fácil. Sin embargo, no hay que olvidar que hasta 1/3 de los pacientes van a tener una clínica moderada, es decir, algunos datos que inclusive se pueden confundir con el propio embarazo, por ejemplo, que la mujer está cansada, que se le secó la piel, que tiene mucho sueño, que está fatigada, ¿no? Y atribuirlo propiamente al embarazo, pero pudiera estar cursando con alguna condición tiroidea. 1/3 pueden llegar a ser asintomáticas. Síntomas clásicos de hipotiroidismo, pues ya la saben. Entonces, cuando tenemos sospecha de disfunción tiroidea, pues hay que pedir un perfil tiroideo, mínimo una TSH, que eso es lo que nos dicen las guías. Y de ahí vamos a tener diferentes escenarios. Si la TSH está elevada y la T4 está baja, pues ahí no queda mayor duda, es un hipotiroidismo manifiesto. Si la TSH está alta y la T4 está normal, es un hipotiroidismo subclínico. Aquí, justo en el embarazo, definitivamente hay que medir anticuerpos antitiroideos.
Y bueno, ¿cuáles son los rangos considerados normales de la TSH? En realidad en México no tenemos una estadística para conocer las percentilas específicas, lo que pudiera dificultar de alguna manera mencionar un parámetro en específico. Pero lo que nos dicen las guías internacionales es, si no tienes un estudio donde te diga cuáles son los valores normales de las mujeres en edad fértil, sin anticuerpos positivos, el valor máximo que debemos de tomar es 4, mínimo 0.4. Esto es en la población general, pero sabemos que en el primer trimestre del embarazo es 0.1. Y bueno, hay población especial, aquellas pacientes que ya sabemos o que ya se conocen con hipotiroidismo, aquellas que ya se conocen con anticuerpos positivos, aquellas que hayan recibido tratamiento para enfermedad tiroidea, ya sea con radio, yodo o cirugía, o que tengan un diagnóstico reciente y de inicio de tratamiento durante el embarazo. Los valores normales para TSH los vamos a considerar de 0.4 a 2.5. Y bueno, entonces, este diagrama está un poco más ampliado que el anterior, donde vamos a ver que si la TSH está considerando el valor de 2.5 en poblaciones especiales, o si no tenemos el rango de referencia máximo para la población específica, dijimos que el límite superior es 4. Si la TSH está entre 2.5 a 10, pero tenemos anticuerpos positivos, entonces tenemos que considerar iniciar tratamiento. Les voy a pasar otra diapositiva que tal vez está un poquito más clara. Bueno, hipotiroidismo subclínico, sabemos, es TSH alta con hormona tiroidea libre normal. Y en ese sentido, ¿a quién sí se recomienda tratamiento? Cuando el hipotiroidismo es manifiesto, veíamos TSH alta, T4 libre, baja. Cuando son pacientes que tienen anticuerpos positivos con una TSH mayor al límite superior, o bien que tengan una TSH mayor a 10 independientemente del estado de los anticuerpos. O sea, aunque estén negativos, una TSH mayor a 10 es indicación de tratamiento en la mujer embarazada. Y bueno, también se puede considerar, o sea, hay algunas guías que dicen que sí, otras no están tan seguras, otras dicen que no hay estudios que lo confirmen al 100%, pero esta sí ya es una decisión que podría corresponder más de tomar a un endocrinólogo. Aquellas pacientes que tienen anticuerpos positivos y que tienen una TSH mayor a 2.5, pero menor al límite inferior establecido para esa población, o bien que tengan anticuerpos negativos con una TSH mayor al límite y menor a 10. Y bueno, esta gráfica me pareció interesante que la vieran, porque ¿de dónde es que surge que los anticuerpos son positivos en esta condición del embarazo? Y entonces vemos aquellas pacientes que tienen anticuerpos, es que ya no marca, me voy a atravesar. Aquellas pacientes que tienen anticuerpos tiroideos positivos, es la línea negrita superior, y los controles sanos, o sea, que no tienen anticuerpos positivos, vemos los niveles de TSH son mayores en aquellas pacientes que tienen anticuerpos positivos, es decir, no hacen esa adaptación fisiológica esperada durante el embarazo. Igual, aquí vemos una gráfica de pacientes. La línea de arriba son pacientes con anticuerpos positivos, elevan TSH, y acá abajo, muy a la par, van las pacientes con anticuerpos positivos y aquellas que tienen, con anticuerpos negativos, perdón, y aquellas con anticuerpos positivos que reciben tratamiento con levotiroxina. Pasa algo muy similar con las concentraciones de gonadotrofina coriónica. Una respuesta normal es esta, la T4 se eleva, pero las pacientes que tienen anticuerpos positivos no generan esa respuesta, está
planita, ¿no? Entonces es muy importante mantener concentraciones óptimas de T4 por el neurodesarrollo fetal, ya que se ha visto que a mejores o a niveles óptimos de T4, este neurodesarrollo es óptimo. Si se encuentran niveles bajos, tiene que ver con coeficiente intelectual bajo, pero también es una línea muy delgada, porque si la T4 está muy por arriba, también se ha visto recientemente que tienen desenlaces negativos en el coeficiente intelectual. Entonces, por eso es muy importante no sobretratar. Súper importante, tratamiento con levotiroxina en ayunas, con agua simple, dejar pasar por lo menos, yo siempre les digo, 1 hora para poder tomar sus alimentos, de preferencia mínimo 4 horas para sus suplementos de maternos, porque pues la mayoría son multivitamínicos, toman hierro y todo, calcio, y todo esto influye en la absorción de hormona tiroidea. Dosis. Si el diagnóstico es en el embarazo, la dosis inicial se recomienda de 1 a 2 microgramos por kilo día, que más o menos aproximadamente son 100 microgramos. Hay otros esquemas, pero bueno, el que está como más reconocido, o bueno, más aceptado por endocrinólogos es el de arriba. Si son pacientes que ya se conocían con hipotiroidismo, es muy importante hacer un aumento una vez que la paciente se conoce embarazada, porque los requerimientos incrementan y para lograr precisamente esa respuesta fisiológica que comentamos. Aproximadamente 30% es la dosis de lo que toman. Subir de tal manera que si, por ejemplo, una paciente toma 100 microgramos diariamente, subir 2 tabletas a la semana cubre esta adaptación, ¿no?, de la dosis. Objetivos del tratamiento, pues en un mundo ideal deberíamos de evaluar estas pacientes de manera preconcepcional. La verdad es que muchas veces en nuestro medio eso no sucede, pero lo podemos de cierta manera compensar con lo que les digo. Una vez conociéndose embarazada, hay que subir la dosis. El seguimiento se hace cada 2 a 4 semanas al principio del embarazo, de los ajustes, y después cada 4 o cada 6. Y es importante rápidamente mencionar la hipotiroxinemia aislada, que corresponde a niveles de TSH normales con hormona tiroidea, tiroxina, T4, en el rango inferior de lo normal. Es una condición pues propia del embarazo, no necesita tratamiento, solamente vigilancia. El hipertiroidismo, bueno, en este me voy a ir súper rápido. Clínico, subclínico, clínico, TSH suprimida, T4, gracias. T4, creo que está igual. Ya no se ve, o sea, aquí abajo sí, pero acá ya no. Bueno, TSH suprimida, hormonas tiroideas altas. Subclínico, TSH por abajo de 0.1, que dijimos es el límite normal. Regularmente, muchas pacientes cursan con la tirotoxicosis transitoria del embarazo. Y bueno, idealmente, hipertiroidismo, sí es muy conveniente que lo deriven a endocrinología. Y bueno, vamos a tener 3 escenarios. Llega una paciente con una TSH suprimida, menor a 0.01, paciente asintomática, bueno, pues no nos preocupamos tanto, paciente que tiene náuseas, vómito, pérdida de peso, pensamos en tirotoxicosis transitoria gestacional. Y si vemos que viene con una TSH suprimida, con bocio, exoftalmos, bueno, pues podemos pensar en enfermedad de Graves. Igual, en hipertiroidismo, la causa más frecuente es autoinmune, pensando en enfermedad tiroidea primaria.
Les decía, tirotoxicosis gestacional ocurre en la primera mitad del embarazo, característicamente en el primer trimestre, por las condiciones asociadas a gonadotrofina coriónica que les comenté, más frecuente si es un embarazo gemelar, obviamente porque hay mayor incremento en gonadotrofina coriónica. La verdad, difícilmente pueden llegar a requerir tratamiento antitiroideo, es más como para el vómito, la náusea, la deshidratación. Es importante, si sospechamos de enfermedad de Graves, medir los anticuerpos contra el receptor de TSH, porque hay que darles un seguimiento. Controlar estos anticuerpos sí va a tener un desenlace en mortalidad. Diferencias entre enfermedad de Graves y tirotoxicosis, pues básicamente lo que les decía, náusea, vómito en tirotoxicosis gestacional, no así en enfermedad de Graves. En enfermedad de Graves, anticuerpos antitiroideos positivos y los datos clínicos. El tratamiento, bueno, va a ser a base de antitiroideos, en nuestro medio metimazol, pero también se puede conseguir propiltiuracilo, que es la droga antitiroidea de elección para el primer trimestre. Beta bloqueador hay que usarlo muy poquito, solamente cuando es estrictamente necesario y por periodos muy cortitos por el riesgo de retraso en el crecimiento intrauterino. Tratamiento quirúrgico, en el caso de enfermedad de Graves, bueno, reservado para cuando no hay una buena respuesta a los antitiroideos. En caso de hacerse, la recomendación es que sea en el segundo trimestre. También hipertiroidismo no tratado, veamos todas las complicaciones que puede generarse. Y bueno, les decía, los anticuerpos antirreceptor de TSH, definitivamente hay que medirlos porque hay que dar un seguimiento. Por eso la recomendación de enviarlos a endocrinología. Otros problemas tiroideos, tiroiditis posparto, que bueno, eso es ya después del embarazo. Nódulo tiroideo, no hay mucha diferencia en relación a lo que ya se vio previamente. Se puede hacer la biopsia en cualquier momento del embarazo, pero regularmente el tratamiento se reserva para después de resolverse la gestación. Las alteraciones tiroideas representan la segunda endocrinopatía más frecuente después de la diabetes gestacional. Un tamizaje y un tratamiento oportuno es fundamental. Ya vemos que hay impacto negativo tanto pues en la mamá, pero principalmente en el bebé, de no llevar un tratamiento adecuado y pues esos desenlaces pueden ser prevenibles. Muchas gracias por su atención.